vamos a ver en la siguiente explicación cómo poder tener más de una lista de precios. En este caso tenemos un artículo demo que tiene un neto grabado de 24 pesos y un IVA de 5.04, lo cual nos daría un precio de venta de 29.05. Perfecto. ¿Qué pasa si yo ya quiero tener definido listas de precios o lo que nosotros llamamos en el sistema márgenes de utilidad por tipo de cliente? ¿Cómo hacemos para trabajar con eso? Bien, primero vamos a ver la consulta de precios que tiene el sistema. Entonces, en costos, consulta de precios, si vemos, por ejemplo, lo que respecta a artículo demo, vemos todos los datos. Que tenemos un costo de 12 pesos, un neto grabado de 24 y un neto grabado masiva de 29, lo que se daría el precio final de 29 pesos. Ahora bien, yo puedo tener precios especiales para un cliente o podría tener precios especiales por tipo de cliente. Esos precios especiales por tipo de cliente, por ejemplo, yo podría decir, bueno, quiero ver cuánto le cobraría a un cliente que nosotros denominamos margen A. Le sigue cobrando lo mismo. ¿Por qué? Porque no tengo definido un precio especial para ese margen. Entonces, si han seguido toda la explicación en orden, vamos a ir a parámetros, artículos, y dentro de parámetros artículos, vamos a ver la gestión de utilidades. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir un margen especial para el tipo de cliente margen A. Primero vamos a seleccionar el artículo. AA1 porque solamente quiero trabajar con este artículo para minimizar lo que ustedes están pudiendo ver en este video. La cantidad de información, si no, sería demasiada y a los fines prácticos, a los fines explicativos, solamente alcanza con restringirlo a un artículo, ya que hacer la operatoria para un artículo o para 1000 o 200.000 artículos es exactamente lo mismo. Vamos a definir la utilidad no por cliente, la vamos a definir por tipo de cliente. ¿Sí? Y la podríamos definir por artículo y tipo de cliente. Entonces yo voy a decir, bueno, que este artículo para un tipo de cliente margen A, ¿sí? Lo vamos a grabar con el 50%. Entonces lo primero que hacemos es, definimos el tipo de margen de utilidad o descuento que yo quiero trabajar, que es utilidad por artículo y tipo de cliente. Luego definimos para qué cliente, en este caso yo seleccioné el artículo solamente AA1, que es el artículo de demo, le damos buscar y nos va a traer como resultado el artículo con el tipo de cliente, margen A, y el porcentaje. Aquí está vacío porque no lo tenemos definido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir, vamos a decir que aquí vamos a trabajar con el 50%. ¿Sí? Le damos a aceptar. Se modificó el registro. Bien, entonces me dice registro modificado 1, existente 1. ¿Sí? Las utilidades que se modificaron y que se guardaron fueron 1, no se ignoró nada. Quiere decir que está todo ok. Vamos a minimizar aquí. Y ahora vamos a hacer nuevamente la consulta que ya teníamos definida ahí. Le damos buscar. Y tenemos que el neto grabado es 18,2. ¿Por qué? Porque teníamos un costo con descuento del 12%, grabamos con el 50%, lo que serían 6 pesos más, estamos en 18 pesos, y a esos 18 pesos le aplicamos el IVA del 21%, por lo cual llegamos a 21,80.
De esta forma estamos viendo cómo tengo el precio definido para ese cliente. Cuando ese cliente me venga a comprar, o cuando algún cliente me venga a comprar y sea de tipo margen A, se lo vamos a facturar a 21,80 o a 18 pesos más IVA. Bien. Ahora, si yo selecciono margen B, como margen B no tiene definido un precio, ¿qué me va a tomar? Me va a tomar la utilidad que tiene el artículo. Buscar. Entonces sería 2401. Perfecto. ¿Qué tendríamos que hacer? O definimos la utilidad para el margen B o lo dejamos tal cual está. ¿Sí? De esta forma, si yo defino en mi sistema 30 tipos de cliente, yo podría tener definido para ese artículo 30 utilidades distintas. Por lo tanto, cuando yo tiro esta lista de precios, para un tipo de cliente 1, tendría los precios particulares para este tipo de cliente. Nosotros le hemos puesto margen A, margen B, margen C o margen D para aquellos que tienen sistemas con cierta antigüedad donde las listas de precios ya estaban definidas. Entonces, en vez de decir margen B, podría decir lista de precios 2 o lista de precios 3 o lista de precios 4. Con tipo de cliente es algo más general y algo más natural, porque en un negocio, por ejemplo, si nosotros trabajamos con arquitectos, trabajamos con constructores, cada uno podría tener su precio y el cliente, al estar categorizado, ya automáticamente toma el precio. Ahora, si yo tengo un cliente en particular que es del tipo margen B, pero a su vez le quiero definir un margen especial, podría hacerlo y después podría filtrar la lista de precios por cliente. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a quitar aquí. Bien, vamos a seleccionar un cliente. Perdón, tenemos que primero tildar que vamos a trabajar con la descripción del cliente. Nos habilita. Y después vamos a ver lo que significa lista limitada. Vamos a buscar el cliente en cuestión. Vamos a seleccionarlo al azar, obviamente. Vamos a seleccionar lo que sería anticuario. ¿Sí? Vamos a buscar el precio. Y el precio sigue siendo 2401. Entonces vamos a ver cómo está definido el cliente. Si es del tipo, por ejemplo, margen A, margen B, o qué tipo de cliente es. Padrón, lista. Vamos a seleccionar todo el padrón. Volvemos a seleccionar el cliente, botón derecho editar o ver. Y acá vemos que el cliente es de tipo margen B, pero margen B no tenía definido un precio especial, una utilidad especial. Entonces trabajó con la del 100%. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. En la gestión de utilidades, vamos a definir una utilidad para el margen B. Le damos buscar. Vemos que no tiene definido ningún porcentaje y lo vamos a definir con un 10%. Vamos a aceptar. Y ya está modificado el margen. Ahora vamos a consultar nuevamente. Y vemos que cambia a 13,22. ¿Por qué? Porque el cliente 1999 SRL es del tipo de cliente margen B. Para margen B teníamos definido una utilidad de un 10%.
Entonces, por transitividad, a los 12 pesos se le aplican un 10%, y de ahí llegamos al neto grabado de 13,22, a lo cual después llegamos a un neto grabado con IVA de 16 pesos. Ahora, ¿qué pasaría si yo para ese cliente, a su vez, tengo definido un margen particular? Yo vendría y diría, bueno, voy a definir una utilidad, pero no por artículo y tipo de cliente, sino que voy a definir una utilidad por artículo y por cliente. Entonces, acá vamos a seleccionar el cliente, presionamos Enter, como no es exacto, nos abre la búsqueda, presionamos otra vez Enter, le damos buscar. Fíjense que ahora va a cambiar esta grilla de acá abajo, en vez de decir artículo y tipo de cliente, va a decir artículo y cliente. ¿Sí? Entonces, el porcentaje que nosotros vamos a tener para este artículo y este cliente, en este caso vamos a hacer de un 40%. Vamos a aceptar. Se modifica. Y ahora, desde la consulta de este cliente que le estaba aplicando el margen de 10%, fijamos que eso está cambiando. ¿Bien? Entonces tenemos 12,48. ¿Ok? Teníamos un 40% sobre esos 12, estamos en esos 48. Bien, fíjense que, perdón, un 4%. Y ahora nos vamos a cerciorar de eso. Tenemos un 4%, exactamente. Si dije un 40 era un 4%. Fíjense que tenemos definido el precio para ese cliente, por lo tanto yo puedo tener una lista de precios para ese cliente puntual. Bien. Entonces, es como que el sistema va de lo más particular a lo más general. Es decir, yo vengo, me fijo el cliente. ¿Tengo definido para el cliente y el artículo? Sí, lo empleo. No, me fijo para el tipo de cliente. No tengo para el tipo de cliente, utiliza el del artículo. Entonces, hay que ser muy cauteloso en cómo se maneja. Es muy versátil el sistema, por lo cual hay que definir de antemano la política de precios con la cual se va a trabajar. Eso es muy, muy importante. ¿Qué tiene de ventajoso este sistema? Es que el empleado, el vendedor, el cajero, no saben con qué utilidad le estamos grabando al cliente, no sabe nada acerca de la política de precios, ni se tiene que enterar de la política de precios, no tiene que andar preguntando qué descuento le tengo que hacer a fulanito, con cuánto le vendemos a menganito. El sistema en forma automática, si está todo definido, solamente el vendedor tiene que vender y el cajero cobrar. A no ser que obviamente se haga un descuento general en el comprobante, para lo cual eso ya se pacta. Pero es decir, los artículos ya tienen definido el precio. Eso es muy, muy importante. Esto lo estamos viendo desde la consulta de precios con la posibilidad de generar listas de precios, de posibilidad de exportarlas a Excel o de imprimir la lista de precios y dársela al cliente con el precio puntual que tiene el cliente. Si el sistema estuviese conectado con la web, si el cliente se conecta a través de la web, tiene su precio al instante. ¿Ven? Ahora, ¿qué es lo de lista limitada? Bien, si yo tiro una lista de precios en general, ¿sí? Para el cliente, supongamos, sacamos acá artículo demo, le damos buscar, ¿qué va a hacer esto? Me va a traer todos los precios para el artículo, los tenga definido para el cliente o sean del artículo, ¿sí? Pero me va a traer toda la lista de precios que yo tengo. Ahora,
a mí me interesaría solamente mandarle una lista de los precios que le vendo al cliente. Entonces, si yo tildo lista limitada, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos de alguna forma tirando un listado solo de aquellos artículos para los cuales yo definía algún precio. En este caso yo definí solamente para artículo demo una utilidad especial. Entonces me trae solamente esos artículos. Eso es muy útil, porque al cliente tal vez no le interesa tener toda la lista de precios. Le interesa tener solamente la lista de precios con los cuales trabaja, con los cuales generalmente me compra. Entonces, si yo le defino un precio para el cliente, o armo una lista de precios para ese cliente y tildo limitada, el cliente solamente recibe su lista de precios. Con esto ya hemos avanzado bastante más en lo que es la política de precios. Esto mismo que se trabaja con utilidades se puede trabajar con